Muy bien, vamos a hablar ahora de un personaje muy importante. Ya lo habíamos visto y lo habíamos mencionado. Le decía que Jakes, ¿verdad? Aquí es como ustedes pronuncian ustedes el inglés y yo les quedo a deber esa parte. Disculpe. Rousseau, pues tenemos en este caso, él es un un personaje, le digo yo, ¿verdad? Pero él es un autor o una, persona que desarrolló muchos aspectos dentro de la educación. Y en algún momento aquí en, Quetzaltenango hubo un colegio que se llamó así, ¿verdad? Jacques Rousseau, porque en este caso la teoría que él presenta, por ejemplo, con respecto a la educación, él se enfoca mucho en la división que hace, por ejemplo, las edades, la distinción que tiene, por ejemplo, entre un niño a un adulto. Y nosotros esa distinción, pues ya la tenemos identificada. Yo, por ejemplo, les he dicho a ustedes, ¿verdad? No es lo mismo definitivamente atender a niños de preprimaria que atender a los niños de primaria, mucho menos a los de básico. Y nosotros sí tenemos muy marcada esa división. No es lo mismo la preprimaria con los niños de primaria, y que los niños de primaria todavía, hacemos división entre primaria inferior y primaria superior, y todavía después el básico, mucho menos el diversificado. Entonces, esa división sí es muy puntual. Acá dice, se le considera como el representante típico del tratamiento individual en educación. ¿Y por qué? Porque él hace esa división que nosotros estamos mencionando. Dice, su alumno se educa solo con un preceptor. Sus fines educativos no son individuales, sino también son sociales, diferentes a los de la educación dada en su tiempo, en contra, dice, de la cual se manifestaba. Y óigase muy bien acá. El problema para él es en doble situación. Si nosotros nos damos cuenta, nosotros no preparamos la clase pensando solo en un estudiante, pensamos en todos, pero en un momento nosotros pensamos que alguna actividad vamos a buscar la reacción individual de cada uno. Entonces, este aspecto es el que él toma en cuenta, porque vuelvo otra vez a repetir, ya vimos nosotros el CNB y el CNB no dice es para Juanito, ¿verdad? Y específicamente para Juanito Morales Pérez, no dice así. O sea, es para todo el grupo, pero ya sé yo que en ese grupo va a estar identificado Juanito Morales Pérez. Y voy a identificar también a Carlos, de los del Valle, por ejemplo. Entonces, ahí yo ya estoy identificando a la persona, tanto individual como colectiva. La vuelta, dice, a lo natural, fuera de lo convencionalismo social, es la clave de la idea de la educación. En este caso, Rousseau, la naturaleza es lo primitivo y valioso, lo esencial es de la especie humana. Óigase muy bien. Nosotros podemos encontrar, dijimos entonces, a muchas personas, pero cada persona tiene esa parte exclusiva individual y esa parte exclusiva individual pues va a permitir establecer esa diferencia que nosotros vamos a encontrar. Muy bien, acá dice, Rousseau era más bien un filósofo político, no un pedagogo, pero a través de su novela Emilio o de la educación promueve un pensamiento filosófico sobre la educación, siendo este uno de los principales aportes en el campo de la pedagogía, la razón de ser de la pedagogía, que se funda en el primer lugar en las leyes psicológicas. Y otra vez, esta parte de la psicología la habíamos hablado con Jean Piaget y la habíamos hablado con Pavlov. Dice, es instaurar en la infancia el propósito de la libertad, mediante la actividad, aprender por la propia experiencia y no tanto por lo que nos enseñen los demás. Y vuelvo otra vez a mi ejemplo de siempre. O sea, el niño le dice, usted no toque tal cosa y ahí va y lo tocó. Se golpeó, se majó, se lastimó, se pinchó, etcétera, lo experimentó. Y entonces aquí viene y dice, es que es por lo que él experimente, no por lo que nosotros enseñemos. Pero aquí definitivamente viene una contrariedad en cierta parte, porque usted le tiene que explicar al niño.
muchas situaciones. Por ejemplo, hoy en día con el ambiente tan feo que se encuentra, pues yo le tengo que decir a un niño, ¿verdad? Primero, no hablo con extraños. Segundo, no dejo que cualquier, ni extraño ni conocido, ¿verdad? En un momento determinado me toque y me toque de forma indebida. ¿Y cómo voy a explicarle yo cuáles son las formas indebidas? Explicándole, enseñándole, diciéndole cómo es esa parte de indebida. Entonces acá yo no voy a determinar este aspecto. Ah, es que la experiencia, entonces hasta que él pase una experiencia mala lo va a entender. No, 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 no. Por ello es que existen muchas contradicciones, ¿verdad? Entre algunos estudiosos, filósofos, científicos, ¿verdad? De cómo pueden percibir algunas situaciones. Entonces, una de ellas era la que se podía establecer. Dice, una de las importantes claves que presenta Rousseau es diferenciar a niños de adultos, lo que yo les mencionaba al inicio, en cuanto a su aprendizaje. Y esto sí es muy fundamental, porque fíjense que en algún momento, por ejemplo, ya ustedes más adelante van a escuchar mucho sobre estos aspectos. En lo que es, nosotros ya lo habíamos hablado también, recuerdo el año anterior, pero, por ejemplo, en la universidad, cuando nosotros hablamos en relación a la pedagogía, también hablamos de la andragogía. Y la pedagogía es directamente para la educación de niños adolescentes, llamémoslo así, ¿verdad? Y adolescentes. Ahora, por ejemplo, una educación de adultos es la andragogía. Y estas hacen diferencias porque no es lo mismo que yo le explique a un adulto que igual no sabe de forma teórica, no comprende muchas cosas, pero su experiencia, o sea, él ya por años, ¿verdad? Ya aprendió muchas cosas de forma empírica, mientras que el niño no, o sea, el niño apenas está comenzando a desarrollar ciertas. Basado en ello, vamos a encontrar entonces que él hace esa diferencia entre el niño y el adulto en el aprendizaje específicamente. Eh, en algún momento ustedes se van a dar cuenta, o aquí es un claro reflejo. Yo les decía a ustedes, yo ya no coloco figuritas, yo ya no les coloco imágenes, yo ya no hablo despacio, yo ya no me voy a detener, ¿verdad? A decirles a ustedes cada una de las palabras, porque ustedes ya manejan, ustedes ya interpretan, ustedes ya conocen. Al niño no, al niño le tiene que usted explicar a detalle cómo va a establecer algunas situaciones. Y vuelvo y repito, en algún momento a algunos niñitos, ¿verdad? Como son pequeños y todavía no comprenden, algunos dicen, ay, mami, ¿cómo nacen los niños? Es que los trae la cigüeña, ¿verdad? Y hasta ahí cerré la conversación. A un adulto no le voy a decir, ¿verdad? Me va a decir cuál es el proceso de cómo nacen los niños. No le voy a decir, es que vienen de París, ¿verdad? O sea, hay diferencias establecidas. Entonces, por esa situación es que nosotros vamos a ver esta parte que nos presenta Rousseau. Dice, hasta su época se educaban a los niños como si fueran adultos en pequeño, para que en este caso nosotros vamos a entender que el conocimiento es generalizado y entonces ya se imaginan que yo le diga a los adultos, ¿verdad? Que estudian, por ejemplo, la primaria acelerada. Bueno, vamos a cantar las vocales, ¿verdad? Ahí viene pero baile, ¿verdad? O sea, automáticamente no va a pasar. Yo no le voy a decir a ellos, ¿verdad? Bueno, ahora vamos a pintar, ¿verdad? Y a ver, mánchese toda la mano y pinte las manitas en las hojas, ¿verdad? O sea, no, no va a pasar eso. Entonces, hay distinción en esas situaciones. Dice, para Rousseau, la infancia tiene maneras de ver, de pensar, de sentir, que les son propias igualmente a la adolescencia. Y es que aquí les decía yo desde la vez anterior, esta parte, cuando nos habla, por ejemplo, de la filosofía, nos establece que nosotros buscamos siempre la esencia de las cosas, es decir, en ver, pensar por qué es que una persona es como es, por qué, o sea, un vaso es un vaso y una computadora es una computadora, ¿verdad? En este caso, pues el niño aprende de esa misma forma. Él tiene curiosidad por todo lo que hacen, por todo lo que ve, por todo lo que ha escuchado. Entonces ahí encontramos, ¿verdad? Esa distinción. Les decía la vez anterior con este ejemplo tan malo, ¿verdad? Pero es parte. Les decía, cuando el niño le preguntaba al papá, ¿verdad? ¿Y cómo nadan los gallos, verdad? Entonces dicen, nada como una gallo.
sí, pues nada, como gallo, ¿verdad? O sea, es en relación a un eslogan de una bebida adulterada, ¿verdad? En este caso, acá no. O sea, nosotros estamos estableciendo que el conocimiento que ellos tienen es puro. No es un conocimiento que nada más esté empleado, ¿verdad? Para ser interpretado, sino para ser, en este caso, en el niño, ha aprendido de la forma correcta en que es. Los maestros deben tener en cuenta esas diferencias, conocerlas y respetarlas. Y es acá donde yo, en esta parte, ¿verdad? Eh, pues yo es que voy a evaluar con ustedes todo aquel informe que ustedes van a presentar. Cuando usted me muestre el material que usted adecuó al tema, al contexto, a la edad, a la representación, ¿verdad?, que usted hizo. Porque vuelvo a repetir, no es lo mismo, ¿verdad?, trabajar con niños de primaria, de quinto primaria, a trabajar con primero primaria, o sea, hay una diferencia. Entonces, en la educación, dice, el niño ha de permanecer en su naturaleza de niño. Y es lo que siempre nosotros hemos buscado, que la inocencia en cierta parte del niño, pues se mantenga. A veces le decimos al niño, es que es lógico, ¿verdad? Es que era obvio. Él no sabe de obviedad, todavía no distingue esa lógica en muchas cuestiones. Más sin embargo, nosotros sí. Pero entonces acá es donde busca que esta educación que se tenga brinde ese aspecto gradual, o sea, de proceso en proceso. Por eso les decía yo la vez anterior, al niño hay que mostrarle por fases todas las situaciones. Y hoy en día hay que tener hasta cuidado con lo que se ve en televisión, ¿verdad? Porque a veces hay series que no son adecuadas. Yo he visto, por ejemplo, algunos TikTok o memes que le llaman, ¿verdad? En donde el niño a veces está cantando y está cantando cosas inapropiadas, ¿verdad? Ni sabe. Hay un niño, ¿verdad? Que canta una canción así con tanto sentimiento y dice, por tu maldito amor. Y digo yo, ¿él qué sabe de esa situación, o sea, de ese sentimiento que expresa? Y entonces a veces le robamos esa parte de inocencia, esa parte de niñez como tal a la edad que pertenece. Y entonces lo encaminamos o lo adentramos en cuestiones inapropiadas, inadecuadas. Desde ahí es como nosotros vamos siendo como educadores en esa parte, vamos a trabajar en no tratar, ¿verdad?, de experimentar o hacer que el niño experimente cuestiones que todavía no le son propias. El educador debe estar, dice, debe esperar con confianza la marcha natural de la educación e intervenir lo menos posible. En este caso, solamente vamos a ser facilitadores en esa formación y nosotros vamos a facilitar todos aquellos aspectos que vengan a promocionar un aspecto educativo. Y vuelvo otra vez, si bien es cierto, yo no voy a engañar al niño, pero tampoco voy a dar a detalle cada uno de los elementos, ¿verdad? Entonces, hay que tener, miren, esta parte de lo que establece, a mí me parece tan bonito y a veces tan contradictorio, porque les decía al inicio el ejemplo. Si bien es cierto, no vamos a querer empapar al niño de todo lo que está pasando, pero sí al menos de la realidad que se está viviendo. Entonces, yo no puedo engañar a un niño, ¿verdad? A establecer cuestiones inapropiadas o indebidas, cuando yo tengo que hacerle a él la diferencia de lo que estamos viviendo hoy en día. No me dejará mentir usted, en algún momento lo ha observado, no sé, en la calle con algún familiar, ¿verdad? O en la casa, a veces se nos escapa. Le decía, un niño está viendo un programa, ¿verdad? Y cuando uno mira ese, que saquen la espada, que saquen la pistola, y ahorita terminamos con todos los malos. Y entonces, ¿qué estamos introduciendo en el niño, verdad? Cosas negativas, que existe la maldad, que sí puede haber una defensa a través de un arma, de un elemento negativo. Y hasta en casa a veces, ¿verdad? Y algunos padres de familia dicen, ay, es que te compro una pistola, ¿verdad? Y te compré tu pistola de balines, y ahí está el niño, ¿verdad? Y eso no es correcto. Entonces, ¿cómo estamos nosotros introduciendo? Desde ahí. ¿Cómo vamos a hacer esa diferencia? Ah, la educación lo va a marcar. Miren, niños, usted juegue con una pelota, juegue con una cuerda, juegue con las canicas, etcétera, ¿verdad? ¿Saben por qué no jugamos con armas? Porque eso no es adecuado, ¿verdad? Eso se ha establecido que un arma es solo como defensa. ¿Y eso quién lo utiliza? Solamente los policías, ¿verdad?
ya estoy cambiando la situación y el uso del mismo. Entonces, desde ahí es como nosotros vamos a ser facilitadores. La educación religiosa, dice, no debe ser confesional y que debe realizarse, ¿verdad? En la infancia. Aquí esto cambió desde hace mucho tiempo. En Guatemala, pues la educación sabíamos que era cristiana católica, pero después, ¿verdad? Con todas las reformas que se hicieron y muchos estatutos que cambiaron, dejaron que la educación era laica. Y entonces cada quien profesa su religión. Yo no estoy en contra de que sea totalmente laica, ¿verdad? Porque yo no puedo imponer a mi grupo y decirles, mire, aquí vamos a hacer esto y vamos a hacer el devocional todos los días, ¿verdad? Y usted tiene que hacerlo y si usted no lo hace, le quito puntos, ¿verdad? Y no le voy a decir, miren, vamos a rezar todos los días, ¿verdad? El rosario, o sea, tampoco. Si bien es cierto, tenemos que encaminar, tenemos que adentrar al niño a una religión, a establecer un nexo con Dios, pero siempre respetando, ¿verdad? Ese aspecto social, individual que le pertenece a cada uno. Si yo no puedo imponer ninguna religión, pero tampoco lo puedo dejar desapercibido. Y desde hace muchos años le decía, por ejemplo, aquí en Guatemala, pues cambió totalmente esa situación. Antes no, porque la Iglesia Católica, aquí dice claramente, la Iglesia Católica, ¿verdad? Desde que vino aquí a Guatemala, instauró que fuera una educación cristiana, ¿verdad? Y por eso en algún momento aquí en Guatemala pues existieron, ¿verdad? Algunos colegios netamente cristianos. Por ejemplo, tenemos lo que fue el colegio, lo que es, mejor dicho, perdón, el Colegio María Auxiliadora, lo que es, por ejemplo, el Colegio Salesiano Liceo Guatemala. O sea, ¿sobre qué venía fundado? Sobre estas situaciones. Pero cuando se instaura, ¿verdad? Esa parte laica, nadie puede obligar. Y entonces acá encontramos otra situación. Por ejemplo, está el Colegio Evangélico La Patria. O sea, yo no puedo establecer ni etiquetar aquí solo católicos y aquí solo evangélicos, ¿verdad? Porque entonces contrarrestamos el estatuto de la Ley de Educación Nacional, en donde debe ser laica específicamente. Entonces, dentro de esta situación, nosotros vamos a favorecer a los chiquitos en establecer un nexo con un Dios, con un ser supremo, pero no vamos a establecer cómo, ¿verdad? Porque les decía, en este aspecto, mire, ahí vamos a tener mucha situación. Aquí en Guatemala, pues vamos a encontrar un montón de grupos, ¿verdad? O de sectas, como usted quiera llamarle, que corresponden en verdad a religión. Vamos a encontrar, por ejemplo, a los cristianos católicos y a los protestantes. Vamos a encontrar, ¿verdad? Aquellos que se han formado en lo que corresponde a la cosmovisión maya. Y entonces, ¿verdad? No vamos a confundir al niño, o sea, ¿y para dónde agarro, verdad? Si mis papás dicen esto y usted aquí otra cosa. No, 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 no. O sea, solo vamos a adentrarlo a esa parte. El contexto ideológico de Rousseau, pues es muy puntual en establecer que definitivamente el ser humano pues va a ir aprendiendo según fases, según lineamientos, según edades, la distinción que me parece tan relevante es esa parte. O sea, no voy a minimizar al niño porque es niño, sino yo voy a establecer que la educación que él reciba sea de acuerdo a su contexto, sea de acuerdo a su edad. Eso es indispensable, eso es muy relevante. No podemos perder de vista que para eso es que estamos enfocados dentro de la educación, para mostrar, para enseñar, para que él pueda experimentar, pero marcando esas situaciones que vengan a beneficiar y aquellas que definitivamente, por ejemplo, vengan a entorpecer o a desfavorecer, pues las vamos a erradicar. ¿Qué pasa entonces? A veces hablamos y les decía yo, por ejemplo, eh, hemos escuchado de algunos establecimientos, les decía, en donde dice específicamente, ¿verdad? Vamos a estar, les decía, por ejemplo, tenemos a ciertas instituciones, ¿verdad? Que dicen, no, aquí miren, el niño va a salir hablando inglés y usted no va a, no sé, ¿cómo se llama? No se va a dar ni cuenta, ¿verdad? Pero cuando usted vea, él va a ser totalmente bilingüe.
Sí, pero ¿a costa de qué? O sea, ¿qué es lo que el niño se va a perder para que sea bilingüe? Le dicen, mire, aquí su hijo adolescente, él en básico va a manejar muy bien lo que es la matemática y todo lo que corresponda a esas disciplinas. Sí, pero ¿a costa de qué? O sea, ¿qué le va a robar al niño? ¿Qué le va a robar al adolescente para que cubra ese aspecto? Y es lo que él establece. Si bien es cierto, vamos a desarrollar al máximo un potencial, pero tampoco robando espacios que correspondan. Y se recuerdan que ahora vamos a hacer la asociación con la escuela activa. Ah, pero es que aquí solo entran los niños inteligentes, ¿verdad? Y aquellos que sean de menor, coeficiente intelectual, ¿verdad? Que busquen otra escuelita donde los reciben. Entonces no viene a favorecer, estamos otra vez desequilibrando esa situación porque estamos dejando al margen a otras personas. Entonces, no, todo tiene que ser equilibrado de acuerdo a la edad, al contexto que se tenga. Les decía la vez anterior, yo no voy a instaurar una educación, por ejemplo, de Estados Unidos aquí en Guatemala, porque no vivo, primero, no tengo los mismos lineamientos que los Estados Unidos. Segundo, no puedo hacerlo porque no tengo la misma dinámica social que lo establece. Y entonces no va a funcionar porque para ello, o sea, hay tiempos específicos. Allá, por ejemplo, estudian en las fechas de Navidad y solamente esa semana de Navidad es que tienen descanso y luego continúan. Ya ellos ahorita en mayo están finalizando el ciclo escolar. Entonces no tiene sentido, o sea, querer implantar modelos que no correspondan a un contexto social. Muy bien, entonces dice, el contexto ideológico que presenta Rousseau, los 60 y perdón, sí, los 60 y los 60 y los perdón, los 60 y los 6 años de vida de Jean Piaget, Rousseau, dice, desenvolvieron su totalidad en el siglo XVIII, no hace mucho, imagínense. Dice, cuando falleció en 1778, faltaba poco para que la ideología del denominado siglo de las luces era el de la ilustración y del potismo ilustrado. Nosotros vivimos una parte nada más en Guatemala de esta parte de la ilustración. ¿Qué pasa con la ilustración? Significa que hubo una época en donde un grupo social, miren, estudió, se educó, se formó, pero así, a gran escala, ¿verdad? A eso se dedicó. Y cuando ustedes escuchan, por ejemplo, el ciclo de las luces es porque se supone, ¿verdad? Que así literal. Antes estaban en oscuridad porque desconocían algo, ¿verdad? Y entonces cuando escuchan el siglo de las luces es que ya ellos ya entendieron, vieron más allá, ya tuvieron la luz, ¿verdad? Entonces por eso es que se establece estos términos. Aquí dice, essen Rousseau establece, ¿verdad?, en lo esencial en un hombre de este siglo, pero anticipó a la ideología romántica en muchos aspectos, tanto en su actuación como en su obra, por lo que se puede considerar un auténtico prerromanticismo. Cuando hablamos nosotros de romanticismo, pues ya se habla de la belleza de todo y se busca una armonía plena, ¿verdad? Ay, qué bonito el día, ¿verdad? Qué bonito el sol, qué bonita la educación, qué bonita la salud y qué bonito todo. Y no hay nada malo en la sociedad. Y por eso es de que solo vemos ese aspecto romántico, ¿verdad? Solamente como que una fachada de que todo esté bonito. Y luego se halla entonces la ilustración, se halla inscrita en el ámbito de la burguesía ascendente. Cuando nosotros, les decía hace un momento, hablamos de ilustración, es todo aquel conocimiento que generó un ser humano, pero ¿qué ser humano? Solamente los que participaban dentro del grupo de la burguesía, que es la burguesía, solamente aquellos que tenían el dinero y el poder podían acceder a esta educación como tal. Sus animadores no fueron ni todas capaces de la burguesía, ni solamente ellos como tal. Por un lado tuvo sus adversarios, que fueron los sectores de la alta burguesía comercial, como en este caso dice el dedicado al tráfico de esclavos y por otra parte ciertos elementos del bajo clero o de la nobleza. Ustedes saben que toda sociedad establece tres divisiones.
una clase baja, una clase media y una clase alta. La clase alta, así, definitivamente corresponde a la burguesía. Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, del clero, estamos hablando de personajes que están en un estatus medio. Y cuando hablamos de los esclavos y la clase baja, definitivamente es el resto de la población. Los medios que se valió en este movimiento para difundirlos fueron múltiples, entre otros, las sociedades secretas, la masonería, las sociedades de pensamiento. Y en esta parte, aquí voy a quedarme nada más en la masonería. Se dice que antiguamente, ¿verdad? Uno de los masones principales fue justo Rufino Barrios aquí en Guatemala, ¿verdad? Que pertenecía a una secta totalmente distinta. Entre que sí, que si no, ¿verdad? Esas cuestiones en qué influyeron aquí en la educación, en las reformas que nosotros establecimos en la educación, que ya no dejó de ser, ¿verdad? Totalmente religiosa, ¿verdad? Sino se volvió laica. Y aquí, pues con este término de masonería se atraviesa o se instaura ese elemento fundamental del cual yo les he hablado. Este elemento es todo este proceso es muy bonito, solamente que a veces, ¿verdad? Son tantos los elementos que se tienen que tener en comparación para nuestra sociedad o nuestro contexto. Pero lejos de ello tenemos que identificar plenamente el pensamiento de Rousseau, o sea, la división de la educación entre niño y adulto como tal. ¿Y por qué? Porque ya vimos cada una de las características que le competen a él, a cada uno de los espacios. Muy bien, hasta aquí me voy a quedar. Ustedes me indican si hay alguna duda, por favor. No, señor. Muy bien, muchas gracias por responder. Entonces, concluimos con ello. Que tengan una feliz mañana. Pueden pasar, por favor, a su siguiente clase.